Bueno, ahora regresamos luego del receso y le damos la bienvenida a nuestro segundo panel, conformado por William Olivero. Él es socio director y fundador de la firma Abogado Olivero Parra Quintana Abogados. Este es abogado venezolano de la Universidad Católica Andrés Bello y además es abogado español por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid. Es especialista en Derecho Procesal por la Universidad Católica Andrés Bello, magíster in Laws of Intellectual Property de la Franklin Pierce School of Law, y además tiene un curso o varios cursos de intensivos de verano en el mismo Instituto Franklin Pierce. Además de esto, tiene 20 años como profesor universitario a nivel de posgrado en materia de contratos, protección internacional de la propiedad intelectual. Tiene 27 años de experiencia profesional nacional e internacional en materia de propiedad intelectual, las áreas de patentes, derecho de la competencia, licencias internacionales, videojuegos y resolución alternativa de conflictos. Además, cuenta con varias publicaciones en la materia, como la protección internacional del know-how, la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela en materia de propiedad industrial, las obligaciones de las partes en el contrato de la licencia de patentes y otros derechos similares, y el Enforcing Gray Market under the Copyright Act de 1976. Además, nos acompaña Roberto Jung. Roberto es abogado del UCAP, tiene maestría en Derecho Económico Europeo por la Universidad Aix-Marseille de Francia, es especialista en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Monte Ávila. Además es investigador, profesor, conferencista en temas de constitucional y derechos fundamentales para la UCAP, la Universidad Monte Ávila y la Universidad Central de Venezuela. Es profesor invitado de la Universidad de Marsella en el 2008, la Universidad de la Sorbona de París, y además es articulista del diario El Nacional, diario de cultura jurídica de la ORG y cultura digital. También nos acompaña en esta ponencia el doctor Robinson Rivas. Robinson Rivas es licenciado en computación de la Luz, máster en ciencias de computación de la Universidad Simón Bolívar, tiene un Network Engineering de la OIC de Japón y es director de la Escuela de Computación de la Facultad de Ciencias de la UCB. Además, se ha desempeñado como profesor ordinario de la Escuela de Computación de la UCB desde 1995, es secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia, es director de Internet Society de Venezuela, es tutor de más de 40 trabajos especialistas de grado de la Universidad Central, tanto de pregrado como de posgrado, es autor de más de 30 artículos expuestos en congresos nacionales e internacionales de computación y publicados en sus respectivas memorias. Además es profesor invitado de posgrado de la Universidad de Loja, Ecuador, en el área de ciudades inteligentes y fundador del Centro de Cultura Digital. También nos acompaña el doctor Miguel Domínguez Franchi, es abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, cursó especialización en Derecho Procesal de la misma universidad, además cursó estudios de doctorado en Derecho también para la Universidad Católica Andrés Bello, es profesor de la Cátedra de Bienes de Derecho Procesal Civil y de pregrado en la UNIMED, es socio del Departamento del Derecho Corporativo de SB y Asociados, es autor del artículo La influencia del populismo en la legislación venezolana y sus repercusiones económicas, publicado en la revista 430, editada por el Centro de Estudiantes de la Facultad de Economía del UCAP y del UNIMED de enero del 2023, del ensayo de la supervivencia de la propiedad industrial más allá del Estado, que será publicado en la próxima edición de Cuadernos del UCAP, y del capítulo Ciudades Inteligentes, segundo auge y caída del Estado, la tecnología revelada al servicio de la libertad, que forma parte del libro Ciudades Inteligentes, un reto para Iberoamérica patrocinado por AVEA y que será bautizado el próximo viernes aquí mismo en la Universidad Metropolitana. Todos ellos nos estarán discutiendo acerca de estas novedades
y sobre el apasionante tema de la industria de los videojuegos y el metaverso, desafíos para su protección y el ejercicio de sus derechos. Gracias, Guillermo. Buenos días. Bienvenidos nuevamente a la Universidad Metropolitana. Para mí, como profesor de esta casa de estudios, es de verdad un genuino placer tenerlos presentes en esta oportunidad y sobre todo para hablar de algunos temas que quizás este panel va a ser algo diferente de cómo vamos a entender y vamos a ver el derecho desde la perspectiva de los videojuegos y del metaverso. Vamos por favor a ver, Rubén, tú estás encargado de eso, el video que tenemos. Por allá. Vamos por favor a proyectar el video. Gracias. You ever wonder what's up there? Like what? Maybe someone up there was wondering what it's like. I guess. Do you think we'll ever meet them? I hope so. I never asked for this. When the Romans attacked, Hannibal's cavalry galloped in from behind. The Romans were completely surrounded. How do we apply this? Drop behind enemy lines. Beckett sacrificed much to protect this world. We find something. Something that keeps us going. We are not alone after all, are we? No, sir. We're not alone. What the hell are those things? I'm your best chance for survival. It's about time. You cannot judge me. I am justice itself. Uncertain your future is. Find yourself. You must. Play it again, please. Aunque parezca un tráiler de una película, es simplemente una composición de varios videojuegos que habitualmente los niños y los jóvenes juegan a diario en distintas plataformas, ¿no? Desde el Spacewar, Ping Pong o Resident Evil 4 Remake, pasando por los arcades, las computadoras, consolas, los denominados handhelds, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, tablets, hasta el metaverso, los videojuegos en sus distintas variantes y versiones nos han acompañado por poco más de 6 décadas. No han pasado desapercibidos bajo el radar del derecho. Conflictos por uso indebido de marcas, en el caso por ejemplo de Donkey Kong. Usos no autorizados por licencias limitadas en determinadas plataformas, como el caso de Tetris. Usos no autorizados de derechos de imagen, desde Jim Brown y la ausencia de la licencia que tenía la Asociación de Jugadores de la NFL para emplear su imagen en Madden.
pugnas por regalías entre PES y FIFA, por ejemplo, para obtener la exclusividad de imagen de jugadores, estadios o equipos. LeBron James testificando en una corte que él no sería LeBron James si no lo permitían aparecer en el juego con sus tatuajes. Creaciones propias de cada uno de los usuarios o de los juegos dentro del metaverso incluso han generado cientos de disputas legales. Pareciera que ahora la forma en la que se van a producir esas disputas y la forma como se va a regular ese derecho, de primera impresión, pareciera que va a ser diferente. Me gustaría primero preguntarle a Robinson, que es el no abogado del panel, para después conversar con Roberto y con William. Estas tecnologías, ¿tú crees que serán capaces de cambiar la forma como hemos entendido e interpretado el derecho hasta ahora? Bueno, gracias por la invitación, de verdad también es un gusto. Yo creo que es demasiado decir eso, es decir, el derecho no va a cambiar, la forma como vemos el derecho no va a cambiar por estas nuevas tecnologías. Lo que está es en evolución, como lo comentamos en la discusión que teníamos previa a este foro. Hay una evolución constante porque en estos casos, todo lo que vimos en el video anterior son los juegos que podemos llamar clásicos. Todos podemos entender que son juegos, los chicos, los jóvenes se sientan a jugar eso. Pero el mismo concepto de juego ha variado tanto que algunos de los que están aquí sentados al mismo tiempo que yo estoy hablando están jugando, están interactuando y están haciendo algo que tiene un sentido lúdico. Entonces, lo que está variando es la forma como interpretamos el juego y el derecho es quien se tiene que adaptar a eso. Por ejemplo, ¿quién es el dueño de una estrategia en un juego de estrategia de roles? ¿Puedo vender esa estrategia? ¿Puedo pedir derechos por esa estrategia? Yo la creé, pero la creé en una plataforma. O sea, todo lo que yo hago en esa plataforma, puedo vender las cosas que yo hago en esa plataforma solo para mi lucro sin que intervenga la plataforma, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de cosas que están naciendo en un mundo que se está haciendo cada vez más digital. Entonces yo diría que es mucho decir que el derecho va a cambiar, pero en las conversaciones que teníamos, lo que yo hacía hincapié desde el punto de vista de la tecnología, es que la tecnología lo que nos está cambiando es la forma de interactuar. Y como el derecho, yo que no soy abogado afortunadamente, entiendo que el derecho tiene que ver con la forma como coordinamos la interacción entre los humanos, para no hablar de la palabra regulación, cómo nos coordinamos entre humanos. Hay una nueva forma de esa coordinación de los humanos, hay unas nuevas sociedades, hay unos nuevos grupos, hay unos nuevos clubs. Hay jóvenes que están en comunidades en las cuales no conocen a nadie y que todos se hablan en inglés. Y entonces, ¿cómo se regula eso allí? El metaverso, cuando tengamos esas comunidades, ¿cómo se va a regular eso allí? Entonces, eso sí va a cambiar. No es que va a cambiar todo el derecho, pero esa parte de esa interacción con esas tecnologías, teniendo como telón de fondo los juegos, seguro que va a ser diferente. Cuéntanos, Roberto, ¿qué piensas? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Yo afortunadamente tengo amigos que no son abogados, sino que yo me uno con otras áreas de conocimiento para poder tener, digamos, una visión mucho más amplia. La consiliencia que denominaba Wilson. Absolutamente. Y tiene que ver también, que tiene que ver el abogado con estudios de derecho constitucional con esto. ¿Cuáles son principalmente, digamos, las áreas del derecho constitucional? El Estado, control de los poderes y generación de normas. Si no empezamos a entender de que el derecho no se agota con la legislación y que hay nuevas órdenes y nuevas formas normativas que van a interactuarlo, no vamos a entender también estos fenómenos. Tú cuando haces un metaverso, tú pones las normas del metaverso, tú pones cómo vamos a castigar o no a quien, digamos, las transgrede, cómo admitimos nuevas personas, y tienes algo, digamos, que es maravilloso, que es global. Es decir, el concepto del Estado como autoridad ya no va a ser el mismo. Estamos ante, yo tuve oportunidad de dar una de estas clases, estuve en el cementerio ya de Francia y estaba Emmanuel Seyé. Entonces, cuando él habla del tercer estado, monarquía, el clero y el tercer estado, básicamente estamos en lo mismo. Los estados, las grandes corporaciones y ahora nosotros que seríamos una sociedad civil global digital, en la cual no obedece a los mismos parámetros de nacionalidad, estado, territorio y legislación. Entonces, si no nos quitamos un poco ese chip tradicional, no podemos entender estos nuevos fenómenos que vienen. Cuéntanos, Will. Claro. Bueno, igualmente, muchas gracias por haberme invitado. Bueno, lo primero que hay que decir es que el tema de los videojuegos viene, para mí es un tema muy importante, porque él ha servido, él conglomera toda la tecnología, conglomera todo
las formas de propiedad intelectual y ha venido avanzando sin detenerse y está mucho más adelante de lo que nosotros pensamos. Es decir, ya cuando aquí se empezó a hablar de metaverso, en aquella novela Snow Crash, ¿no? Bueno, ya los videojuegos tomaron nota y arrancaron y ya, bueno, existen ya unas aproximaciones a metaverso que existen ya en los juegos, en estos juegos que estábamos viendo acá. Mis hijos son mis guías en esto y ellos nos juegan con sus amigos en todas partes del mundo y es impresionante las cosas, lo que se hace allí. Habían habido conciertos en el Fortnite, es decir, se están cambiando las formas de comunicarse y de interactuar a través de la tecnología, ¿no? Pero lo cierto también es que los videojuegos han venido evolucionando de una forma muy rápida. Es decir, nosotros en los últimos 50 años podemos decir que los videojuegos han pasado de ser el ping-pong que vemos aquí, que hizo por primera vez Atari, ¿no? Luego cuando nos conectamos con las primeras consolas hacia los años 70, 80, y eso ha venido, digamos, evolucionando de forma impresionante. Es decir, en estos 50 años tenemos hoy en día un concepto de videojuego que ha evolucionado y ha pasado y ha superado las regulaciones legales ya en este momento que estamos hablando. Para mí el concepto de videojuego hoy en día ya accedió a todas las normativas del mundo en materia de propiedad intelectual, específicamente en derecho de autor. Las leyes tienen que adaptarse ahora a definir un videojuego de otra manera, porque esos primeros juegos comenzaban con un componente de software muy importante y se protegían como software. Luego, otro componente que tenían las leyes de derechos de autor es que tenían las obras audiovisuales. Y cuando los videojuegos se empezaron a meter en el tema de las audiovisuales, pues también hubo oficinas y hubo países que decidieron, bueno, proteger el videojuego como una obra audiovisual. Pero ya se acabó. O sea, ahora ¿quién me puede decir a mí que esto que estamos viendo acá, esos juegos que se están presentando, no son mucho más que la suma de sus partes? Es decir, el videojuego tiene una propuesta creativa que sobrepasa con creces las previsiones legales en materia de derecho de autor y propiedad intelectual que hasta este momento tenemos. Yo pienso y lo dejo para discusión del panel, pienso que las leyes actuales deberían empezar a reformarse y comenzar a entender el videojuego como una obra adicional, ¿no? Es decir, así como en su momento se entendió la industria del cine y de las obras audiovisuales y se creó una protección especial para ese tipo de obras, entendiendo su modelo de negocio y evitando la fragmentación en la protección, porque el problema es que el videojuego no es las partes, como dije ahorita, es la suma, es mucho más que la suma de todas sus partes. Y si tú empiezas a proteger el videojuego, bueno, por un lado con una obra audiovisual, por otro lado software, por otro lado una marca, por otro lado, o sea, vas a dejar insuficiente. Es insuficiente para abarcar lo que el videojuego plantea. Y te dejo otra cosa. Eso es lo que está en este momento pasando. Pero esto sigue caminando. Claro. O sea, pareciera ser que, digamos, no va a ser posible ni siquiera en el mediano o largo plazo que la legislación sea capaz de alcanzar estos niveles de creación. Pero, digamos, vamos a reservarnos eso para dentro de un ratico, ¿no? 66% de los ciudadanos en Estados Unidos son usuarios regularmente de una plataforma de videojuegos. Y el 77% de los padres juegan con sus hijos. Si quieren verlo en términos monetarios, para el 2021 la industria de los videojuegos produjo 60.400 millones de dólares en ingresos. Y se espera que para el 2025 produzca cerca de 215.000 millones de dólares. Vamos a poner estos números en contexto, ¿no? Países Bajos registró unas reservas internacionales para febrero del 2023 de cerca de 67.000 millones de dólares. Un país como Países Bajos, ¿no? Entonces, parece que no solamente se trata de esa industria inmensa en la que ese crisol donde coinciden todas esas formas de creación intelectual, sino que además, como decía Roberto, pareciera que vamos a tener que cambiar la forma en la que lo entendemos, ¿no? Ahora, las reglas que conocemos hasta ahora, en las que se fundamentan la propiedad intelectual, ¿ustedes piensan que afectan, benefician o modelan la forma en la que la industria del videojuego es capaz de llegar a los niveles de expansión que tienen hoy en día? Bueno, fíjate. Voy a plantearte una idea que es el kit de lo que va a pasar en el futuro, de lo que yo creo tecnológicamente que va a suceder en el futuro, que empezó ya, en el futuro que es pasado muy reciente.
La diferencia entre lo que nosotros llamamos videojuego hoy y lo que fue videojuego durante 50 años es la interactividad. Cuando usted compra un CD de un videojuego, por mucho que usted haga, en ese juego usted puede tener variantes, pero hay algo que alguien hizo y es la propiedad intelectual de la empresa que hizo eso porque tiene un guión y tiene una estructura. Los juegos modernos ya salieron de allí. Y eso hay que entenderlo. Es como una obra de teatro donde los jugadores son también partícipes y donde los jugadores están añadiéndole cosas. En el metaverso, los jugadores le están añadiendo cosas al espectáculo. Entonces ya no estamos jugando el juego que nos vendieron. Si usted juega FIFA, usted está jugando un juego de fútbol con equipos y hay unas reglas determinadas y ahí es algo más convencional. Pero en algunos de estos juegos de rol, la gente se suma, crean comunidades, cambian los escenarios, cambian las reglas. El juego probablemente es endless, o sea, puede no terminar nunca y la gente sigue ahí. Entonces, en una comunidad como esa, la protección del derecho de autor llegaría probablemente hasta donde los autores originales hicieron la obra audiovisual. Pero en una obra interactiva, el público es parte de la obra. Y en una obra interactiva, por ejemplo, si nosotros estamos viendo aquí el grupo de teatro improvisto, no es lo mismo que ver una obra de teatro que alguien copió la obra de teatro y está violando el derecho de autor del autor original. En improvisto, la obra es diferente cada día. Y ellos no pueden decir, no, esa obra es mía, ¿no? Porque pusiste a interactuar al público. Eso está pasando con los videojuegos. Y lo más curioso, es una cosa que comentábamos, que dice que la ley del derecho de autor, ¿quién es el autor ahora? Cuando te pones esa plataforma, al inicio hay una autoría, sin la menor duda. Pero luego que el juego evolucionó, cambiaron los escenarios, la gente introdujo nuevos escenarios, introdujo nuevas ropas, introdujo nuevas armas, introdujo nuevos personajes, cambiaron los guiones. ¿Quién es el autor de esa obra? Entonces yo creo que los retos para los abogados es correr detrás de lo que está haciendo la gente. Y no lo están haciendo 100 muchachitos en Estados Unidos, lo están haciendo millones de personas alrededor del mundo. Entonces se trata de eso, de entender ahora la propiedad intelectual como una propiedad colectiva, generada, dinámica, que va a imponer esos nuevos retos de la dinamicidad, donde eventualmente alguien no va a poder decir, mira, si usted reproduce lo que se hizo en este juego, está violando mi derecho de autor, porque entonces los que hicieron que eso ocurriera van a decir, pero eso lo hice yo, no lo hizo la empresa. Sin nuestra participación eso no hubiera sido posible, así que dame regalías también. Esos son yo sin ser abogado, esos son los retos que yo me imagino que van a surgir por la autoría colectiva y la autoría dinámica. Yo creo que por ahí es donde van a venir cosas bien interesantes. ¿Y cómo hacemos dentro de la misma pregunta, Roberto, para definirlo, digamos, tomando la primera respuesta que me había dado Robinson, vinculándola con esto, sí, y ver si en efecto cómo beneficia o cómo afecta la normativa positiva en temas de propiedad intelectual? ¿Cómo definimos los límites de la propiedad en estos casos? Bueno, interesante cuando incluso él menciona la parte de las armas. Me viene a la mente un episodio bien interesante que ocurrió en la humanidad. En 1139, el concilio de Letrán dijo, mira, no se pueden usar las ballestas en contra de los cristianos y los católicos. Bueno, contra otros sí. ¿Quién era el generador de la norma? La iglesia. ¿Qué opina la iglesia de esto? Ni nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la iglesia no dicta las normas de la misma manera como las tenemos ahorita. La parte, digamos, la norma jurídica. Lo que va a cambiar es la juridicidad del tipo de norma. Yo tengo una personal adversión a la idea de propiedad intelectual, porque la propiedad intelectual surge como referente digamos, distinto y superior a la material. Cuando hablamos de, a lo mejor, una nueva propiedad, es una propiedad que no se va a identificar exactamente con lo que diga la norma en el sentido de un poder público, el poder legislativo. Hay una expresión que no recuerdo de quién la usé, pero entonces a quién se la escuché originariamente, pero la he venido utilizando, es que tenemos una creencia supersticiosa del derecho. Tenemos una creencia supersticiosa en el Estado, una creencia supersticiosa en la regulación. Ahora, ¿quién regula? Al regulador. Este tipo de plataformas, como ocurre con un fenómeno que hay que estudiarlo, que es la Web 3, que es la web de la propiedad o la titularidad, cuando decimos que se autorregula, es más afín a ese dinamismo que se está hablando. Las normas las vas poniendo a medida que se van haciendo, digamos, los distintos módulos e interacciones. Tú le vas poniendo capas y esas capas se van rigiendo a manera de que va creciendo el juego. Entonces, ver estas realidades de nuevas propiedades o nuevos derechos reales o nuevas titularidades bajo la óptica positivista va a ser más bien algo... Sí, va a ser más bien un lastre para estos nuevos tipos de interacción.
lastre para bien o para mal. ¿Tú qué nos dices, William? Bueno, cuando uno escucha la palabra metaverso empieza la mente a volar, ¿no? Empieza la mente a decir, oye, más allá, un universo paralelo, un mundo digital. Empieza uno, bueno, los que vimos toda la saga de Matrix, sabemos más o menos de lo que viene el asunto, pero hay otras cosas que también tienen que aterrizar sobre el concepto, ¿no? Para que uno pueda medirlo en su propia, digamos, en una dimensión en la que uno pueda manejar de lo que se trata y no se nos vaya de la mano, porque hay muchos elementos técnicos que no se manejan y que todavía no son del dominio público ni el conocimiento público. El metaverso al final es un producto, va a ser un producto de propiedad intelectual, para que sepan. El metaverso, alguien va a ser dueño del metaverso. Alguien va a tener todos los derechos de propiedad intelectual sobre el metaverso, y quienes participemos en el metaverso o entremos allí, vamos a entrar en un mundo que está lleno de propiedad intelectual, ¿okay? En el cual nosotros vamos a empezar a generar interacciones. Entre ellas, mencionabas tú el concepto de propiedad, que es una cosa importantísima de hablar acá en este panel, porque se habla del concepto de la propiedad digital, ¿no? Bueno, el concepto que hay que tener para poder bajar esta tierra es que alguien va a ser dueño de eso y que el dueño del metaverso o de los metaversos, porque en este momento existen varios, ¿no? Eso está en pleno desarrollo, todavía no hay interoperabilidad entre ellos, no hay conexión entre ellos, pero eso tiene una regla que las pone quien es el dueño. Y como esto está, digamos, la industria de los videojuegos ya hoy en día tiene rato en esto del tema del metaverso. En todos estos temas se han planteado también en los videojuegos, ya se plantean hoy. Es decir, el tema de los juegos con blockchain que ya te están generando conexiones con el mundo real, ¿no? Y concepciones de propiedad. Tú dices, bueno, esto se está generando en el sistema anglosajón en Estados Unidos, fundamentalmente es el país donde más se ha desarrollado esto. Y no se olviden que el sistema anglosajón nace del derecho de los reyes, es decir, todo es la propiedad del rey. El rey tiene un claim en todas las cosas. Y usted solamente puede tener un derecho de usar las cosas que son del rey. O sea, usted no tiene una finca, usted tiene derecho a usar este pedazo de tierra para que pueda cultivar. Y ahí nace el concepto de propiedad anglosajón, distinto al nuestro, que tiene que ver con dominio, ¿no? Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno tiene que tener, bueno, va a haber ahí un license agreement, es decir, un end user license agreement, lo que llaman IULAs, ¿no? Una licencia de usuario final que vamos nosotros a firmar cuando vayamos a entrar al metaverso, que va a establecer si ahí hay propiedad, si no hay propiedad, si se permite el robo, si no se permite el robo, es decir, qué cosas van a existir ahí. Hay que esperar y ver qué es lo que va a ocurrir. Pero hasta ahora ya tenemos bastante idea de lo que pasa con los videojuegos. En los videojuegos todos tienen unos términos y condiciones y ahí está establecido, cuando usted juega Minecraft, usted le dice, mira, lo que usted crea allí no es suyo, eso está licenciado a usted para que usted lo utilice, pero eso no es suyo, ¿no? Fíjense lo que pasó en el juego, en el caso de Blizzard. Esa empresa dejó su juego Dota, el Dungeon of the Ancients, con un editor abierto y en su licencia de uso no colocó nada con respecto a los editores, ¿no? Entonces se abrió el editor, la gente comenzó a crear en ese juego, cambiando personajes, cambiando situaciones, cambiando mundos, inclusive formas de hacer el juego, reglas del juego. Hasta que llegó, y bueno, eso fueron varias personas que se metieron, muchachos que empezaron a entrar y a trabajar allí, hasta que llegó uno que pegó el juego y todo el mundo se empezó a meter en el juego y empezó a hacer plata, pero bueno, como no hace nadie. Entonces empezó el problema de, bueno, vamos a ver quién es esto, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Cuando Blizzard vino a ver, seguro no tenía la licencia, no le cubría lo que pasaba allí con el editor, y la propiedad intelectual se trasladó. Y tuvieron los tribunales que establecer un criterio para decir quién era el titular de estas nuevas creaciones dentro del videojuego, y crearon un test, que a los americanos les encantan los tests para decidir los casos, en el cual definían quién es el mastermind, es decir, quién es la persona con capacidad de decisión para establecer lo que ingresa o lo que no ingresa, o lo que se cambia o no se cambia en el juego, porque muchas personas participan en las ideas que se dan, en aportar algunas cosas, en desarrollar algunas ideas, pero quien decide qué es lo que entra y lo que sale es el mastermind. Y hubo 2 o 3 mastermind en la hilera, y a esas 3 personas le correspondía la propiedad intelectual, y hubo empresas muy grandes que le quisieron comprar eso a Blizzard y a otras personas, y se quedaron con los crepos hechos porque la propiedad intelectual era de un muchachito de 15 años por ahí que estaba en una universidad, en un college por allá estudiando. Entonces, estas cosas, ya las empresas de videojuegos han pasado por varios problemas, por muchos problemas que van a repetirse en el metaverso, porque muchas de las cosas que se van a presentar allá
en una realidad inmersiva, bueno, van a ser muy parecidos a lo que ya ha ocurrido y se presentarán nuevos también. Pero esa constitución de ese reino que se va a llamar el metaverso en unos años, la establece un contrato de licencia de propiedad intelectual. Es importante conocerlo. Con el permiso de los panelistas, porque me van a permitir una tremendura, ¿no? Pero el tema de la propiedad me permite insertar un tema adicional. Richard Pipes, en Propiedad y Libertad, un historiador sobre el origen de la propiedad, como hablaba William hace rato, sostiene que uno de los orígenes del derecho, o una de las funciones esenciales del derecho, es precisamente la regulación de la escasez. ¿Okay? Y que precisamente para poder lograr controlar o, digamos, proteger de mejor manera el derecho de propiedad era necesaria la existencia del Estado. Ahora, esto, el metaverso, los videojuegos, los NFT, la vinculación que tienen entre sí con la inteligencia artificial, el blockchain, nos cambiaron la forma de entender esto. Ya esto no es así. La pregunta ahora es, desde esta perspectiva, de estas tecnologías disruptivas, primero, ¿qué escasez regulamos? Número uno. Y número dos, ¿será que más bien también entonces vamos a tener que redefinir o reinterpretar un concepto de propiedad de una manera distinta como nos habían planteado en su respuesta anterior? Bueno, demasiado profunda esa pregunta para mí. Pero puedo darte algunas ideas que tienen que ver con el tema de la propiedad en particular. Para ponerles un ejemplo, nosotros hicimos en la Universidad Central, junto con la Universidad Simón Bolívar, los primer diplomados en videojuegos hace como 5 años. Y en ese momento era para desarrollo de videojuegos. Lo que no habían caído en cuenta los profesores de la Bolívar y la Central era que las herramientas que se estaban usando tenían unas licencias que indicaban que los juegos desarrollados allí tenían que ser consultados con los dueños de la herramienta. Ahora no, ahora hay unas licencias de software abiertas, libres, que te puede hacer el juego que usted quiera, con Unity, con lo que usted quiera, pero para programadores. Pero en ese momento estaban usando una herramienta para dar las clases. Y uno de los jóvenes terminó su especialización, hizo su juego y lo publicó. Tremendo error. Ahí había una licencia con una propiedad clara. Ahora no estamos hablando de eso. Ahora la propiedad es sobre algo que tú estás viendo en el metaverso, algo que literalmente, tangiblemente no existe. Pero está ahí. Está ahí. Y está ahí y tiene un dueño digital y vale una cantidad de plata y cada vez va a ser más caro. Entonces, nosotros dimos una charla donde estaban unas personas con el tema de los metaversos y tuvimos una interacción inmersiva bien interesante. Y cuando usted se mete en eso, usted ve cosas virtuales, por supuesto. ¿Quién es el dueño de esas cosas? ¿Okay? Es muy sencillo lo que dice William. Bueno, si hay unos términos y condiciones, ese es el dueño. Pero ya va, un momentito. Puede ser que tú seas el dueño de esta parcela virtual y cuando yo trate de entrar no pueda porque no puedo. Ese es más fácil, pero es que hay otros problemas más profundos allí. ¿Qué pasa si yo hago un club dentro de ese metaverso y no dejo entrar negros? Listo. O al contrario, no dejo entrar blancos porque todos somos negros, no dejo entrar ningún blanco. Entonces me dicen, no, pero un momento, usted no puede permitir el racismo ahí. Ya va. ¿Quién lo dice? Si esto no es Estados Unidos, esto no es un estado. ¿Quién me dice ahí hasta dónde llega el límite de las cosas que yo puedo hacer en eso? El problema es que eso no es una consideración teórica. El problema es que eso ya lo estamos viviendo. Entonces no es solamente la propiedad intelectual, es la propiedad intelectual y otro tipo de regulaciones de interacciones, la llamo yo, más que llamar las regulaciones, de interacciones sociales que ya se están dando y que van a ser cada vez más comunes en el futuro. Y la propiedad va a tener algo que ver. Si yo me copio algo, ok, ¿me estoy copiando la propiedad intelectual de algo o me estoy copiando un objeto? ¿Estoy falsificando en el sentido estricto? Probablemente no. Probablemente no. Okay. Permítame un segundito. En el 2015 yo estuve en un curso en Japón de la Internet Society y lo que llaman el maestro de la Internet japonesa le dio una conferencia acerca de los retos del futuro en el 2015 en Japón. Y el tipo decía que él no le preocupaban las impresoras 3D porque eso alguien iba a inventar cómo imprimir con cualquier cosa, con metales, con lo que estamos viendo hoy, con metales, con químicos, con cosas vivas. Eso no le preocupaba. Que a lo que le preocupaba era cómo protegían las licencias para que no se copiaran eso. Esa era la preocupación del gurú de la Internet en el año 2015 en Japón. No la parte técnica, sino una vez que eso estuviera hecho, cómo evitar que se copiaran eso indiscriminadamente y cómo proteger
las copias indiscriminadas. Entonces fíjense que la cosa es interesante, no es solamente un tema de videojuegos, es que en el videojuego vas a poder hacer esas cosas también, Claro. en un mundo virtual. Mira, a veces cuando yo doy una charla, yo les pongo que les garantizo en un casi 100% de que van a salir aquí más enredados, ¿no? Porque muchísimas de las cosas cambian. Una de ellas, volvemos nuevamente, las autoridades. Nosotros estuvimos con Federico Ast y él tiene la idea de justicia descentralizada. Cleros. Imagínate, así como está el libro de Benson, justicia sin Estado. Así como no nos cabe en la mente cómo es eso que vamos a tener justicia sin Estado, sin fiscalía, sin policías, etc. Estos son nuevas maneras de hacer interacción, en las cuales se mueve dinero, en las cuales se intercambian cosas. Titularidades. Y menos mal que mencionas las titularidades, porque ya cuando pensamos la nueva forma de propiedad, no es la propiedad basada, digamos, como originariamente el derecho real, sino en base a las titularidades. Tú vas a poder tener esa titularidad, además tú vas a ser creador de una manera que tú le vas a poner nuevas dimensiones a la propiedad. Por eso es que esto hay que abordarlo desde un punto de vista más allá de lo lúdico, más allá de lo que vemos, sino cómo esto va a tocar a los chamos, como los chamos tuyos. El chamo mío es más chiquitico, tiene 5 años, pero ya ellos van a tener una aproximación a la interacción distinta a la nuestra, a la idea de propiedad, a la idea de autoridad, a la idea de dilucidar cualquier compromiso. Entonces, cuando vemos esto de metaversos, vamos a darle una lectura mucho más allá, a como si fuese una representación de lo que nosotros hacemos. No, ella es una propia realidad y nosotros tratamos de representarla y traernos a nuestra lectura analógica. Ese esquema de las titularidades se parece más al asunto de los property rights, del derecho anglosajón, y no tanto como la titularidad real que nosotros conocemos en el derecho continental, ¿no? ¿Qué nos dices al respecto, Will? Es así, tal cual, como lo decía anteriormente, la noción de propiedad del derecho anglosajón es distinta a la del derecho continental europeo. Entonces, esas nociones, es decir, difícilmente se van a reconciliar en el metaverso. Fundamentalmente, como son cosas del primer mundo, llegarán por vía del derecho anglosajón como siempre, ¿no? Y nos tendremos que adaptar a eso. Es decir, todavía hoy existen en Europa discusiones sobre qué ocurre en las plataformas que venden videojuegos, que venden activos de propiedad intelectual en el Internet. Si ahí está ocurriendo una licencia, está ocurriendo una venta, ¿no? Y se discute sobre eso, porque es que la venta te genera el exhaust, o sea, el agotamiento de los derechos de propiedad intelectual, y esos agotamientos no se pueden, es decir, ya no tienen sentido en el mundo digital. Tiene que regularse de una manera diferente. Entonces, lo que ha logrado, el esquema que ha logrado mantenerse es el esquema de licenciamiento. O sea, todo es de la persona que lo creó y tú tienes derecho a usar eso que esa persona creó. Y así están los videojuegos. Esa es la política de los videojuegos. Los videojuegos te entran en unos términos y condiciones que ya están preestablecidos y que ellos pueden irse modificando. Cada cierto tiempo te llama para decirte que se modificaron. Pero así es como se va a empezar a regular. Ya se ha regulado y se va a seguir regulando el metaverso en el futuro. Entonces, ¿qué será la noción de propiedad digital en el metaverso? Bueno, lo que se establezca en el contrato de licencia que ustedes le están otorgando, no es nada. A eso hay que irlo viendo. Ahora, yo quería un poquito reflexionar sobre el tema de la reacción del derecho ante las cosas que ocurren nuevas, porque muchas veces la gente lo menosprecia o piensa que no hay capacidad de reacción, piensa que el derecho como que se queda estático ahí en un solo lugar, y resulta que no, la sociedad ha tenido reacciones importantes. Si uno echa un poquito para atrás, y digamos, vamos a dejar el metaverso, que es un poco una cosa que todavía no tenemos muy clara bien cómo eso se va a establecer, pero vamos a ir un poco hacia atrás en la historia y vamos a pensar lo que ocurrió, por ejemplo, en los casos de cuando ¿cómo se llama? Research Analytica, la empresa esta de allá del Reino Unido, cuando se estableció, cuando salió el escándalo aquel de la transferencia de datos de Facebook hacia el Reino Unido para establecer los términos de la campaña de Trump del año 2016, del año 2018. O sea, ahí fue que todo el mundo se enteró que había una cosa que se llamaban datos personales. Antes nadie se preguntaba qué era eso. Bueno, ¿y eso qué fue lo que pasó? Un escándalo tremendo porque había ocurrido y nadie sabía por qué. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, y si te llevó los datos para allá y averiguaron qué fue lo que pasó, ¿cuál es el problema con eso? ¿No? Bueno, resulta que sí, tremendo problema. Eso fue lo que generó justamente, directamente relacionado con la norma que actualmente regula el GDPR, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Se generó ahí, o sea, eso fue de meses la reacción que se generó en la Unión Europea. Y en la Unión Europea, esto fue una fiebre que se contagió al mundo en una cosa que ni siquiera la OMPI ha logrado hacer. Es decir, el mundo entero se dio cuenta que necesitaba una regulación sobre el tema, que el asunto era importante
y empezaron a aparecer las regulaciones que, sin estar sujetas al derecho de la Unión Europea, transponían la ley del GDPR hacia su propia legislación. Y hoy en día el mundo está dividido, digamos, la mayoría del mundo está detrás de lo que ocurrió con, es decir, se ha traspuesto las normas de la Unión Europea, y Estados Unidos también ha generado normas nuevas, una forma distinta pues, de proteger los datos y la privacidad. Y paralelamente en nuestro sistema europeo, continental europeo, que es mucho más lento para reaccionar, se generó, bueno, ya no fue por la vía de la propiedad intelectual, sino fue por la vía del derecho constitucional, ¿okay? El nacimiento de un nuevo derecho constitucional que era el derecho a tus datos personales. Entonces, hay agencias hoy en día en toda Europa de gente buscando quién está por ahí violando los datos personales para multarlos, ¿no? Y para evitar que eso ocurra. Hoy en día la Unión Europea está regulando y tremendamente las plataformas. Hoy en día las plataformas tienen que cumplir con una serie de... Usted no puede hacer aquí lo que le dé la gana, usted tiene que entrar por aquí, tiene que hacer esto, tiene que respetar estos datos, tiene que presentar esto. Hay una nueva ley que está a punto de salir en materia de, digamos, en continuidad con la ley del mercado único digital, para seguir regulando las plataformas y seguirles dando responsabilidades para evitar que lo que ocurre en sus plataformas tenga que ver, ellos puedan evitarlo antes de que ocurra, que no haya piratería, que no haya conductas inadecuadas de los usuarios. Ellos son como los llamaron los gatekeepers, o sea, los guardianes de la puerta, ¿okay? que da acceso a esa forma de comercialización y que les da por ese solo hecho responsabilidades muy superiores a las que siempre se tuvieron. Entonces, cuando nosotros nos enteramos de que ese escándalo ocurrió, y el mundo después reaccionó, estamos hablando de que las leyes de privacidad se han extendido por el mundo en los últimos 18, 19, 20, 21, los últimos 5 años. Tenemos una nueva regulación de datos. En materia de secretos empresariales también, la directiva de la Unión Europea también, bueno, extraordinario en este aspecto, es decir, todo lo que tiene que ver con el flujo de conocimiento que es muchísimo mayor al de patentes y muchísimo mayor a lo que se puede proteger por la propiedad intelectual, que es lo que va por la vía de los secretos empresariales, tiene una nueva regulación. Fíjense ustedes, la OMPI reaccionó al Internet cuando ya estaba obsoleto, o sea, con los tratados del 96. Entonces, está demostrado que cuando se necesita, las sociedades reaccionan, el derecho reacciona. Y por eso yo me uno también a la opinión de Robinson con respecto al tema de que esto va a ser gradual. O sea, aquí yo no creo en estos planteamientos de que vamos a deshacer todo lo que hicimos en la propiedad intelectual y vamos a arrancar de cero a inventar una cosa nueva porque nos vamos a enfrentar al metaverso y tal. No. Esto va a venir gradual. El derecho ha demostrado que todavía hoy el viejo kit de propiedad intelectual del siglo XIX todavía funciona para regular cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir en el metaverso. Y hay cosas que no. Hay cosas que hay que modificar, hay cosas que hay que adelantar. Entonces esas cosas se irán modificando, esas cosas se irán avanzando en ellas, pero no va a ser una cuestión disruptiva, o sea, va a ser una cuestión como siempre evolutiva, y va a ir avanzando, se van agregando las normas, se van poniendo los parches y se va avanzando, se van creando protecciones nuevas que no existían antes y las que ya existían se complementan. La opinión de William, y ya para cerrar porque se nos acaba el tiempo, ya la dictadora aquí del reloj nos dijo que nos queda, a ver, imagínate tú un minuto. Oye, qué lástima, ¿verdad? Sí, muy rápido. Leía unas declaraciones de Otelo Lastres por allá en el 2019 cuando se iba a incorporar a la academia. Y él decía que el derecho debe ir modernizándose para adaptarse a la realidad de la sociedad, pero al mismo tiempo legislar es una tarea que lleva tiempo y es preciso hacerlo con tranquilidad y reposo. Nunca puede legislarse en caliente, decía, ¿no? Cito rápidamente. El derecho siempre va detrás de la sociedad, lo sabemos todos los juristas. La realidad va por delante y el derecho siempre va detrás. Pero lo importante es que el derecho se vaya modernizando en el sentido de que no haya una brecha muy amplia entre lo que se vive en la realidad y lo que está en las leyes. Les pregunto, estas nuevas formas, a pesar de que vienen reaccionando, pareciera que la brecha que se abre entre la velocidad en la que se genera la tecnología y la velocidad en que la sociedad es capaz de reaccionar para producir legislación, se está abriendo demasiado. ¿Será que iremos a nuevas formas quizás como un soft law, más, ya no tanto regulación positiva de un Estado, sino más bien hacia recomendaciones generales de cómo debería ser el tratamiento de estas nuevas tecnologías disruptivas? La palabra que yo creo que va a ser en el futuro cercano es consenso. Vamos a ver muchos más términos de consensos entre lo que llama la Internet Society y las diferentes partes interesadas, entre las empresas, la sociedad civil organizada y los usuarios. Entonces, en la medida que haya más consensos, ese tema de que sea necesaria una regulación estricta para este caso en particular va a ser menos necesario. Ahora, esos consensos pueden generar costumbres, jurisprudencia, como pueden no generarla.
Pero yo creo que por ahí va a ir, hablándolo desde el punto de vista de la tecnología, las tecnologías parecen apuntar a que todo va siendo un tema de consensos y donde la inteligencia artificial va a tener un papel, pero son los usuarios solos, más las empresas. El consenso de eso lo que van a ir llevando y luego va a venir el derecho al respecto. Contractual. Exactamente, consenso y contrato, libres. Interesante también aquí, tratar de apartarnos de la idea de que el derecho se agota con la legislación. ¿Ok? Vemos cómo hay nuevos sistemas de estándares libres y abiertos, ISO, la creación de Internet, etcétera, que no dejan de ser voluntarios, o sea, voluntarios en el sentido de contrato. Y date cuenta que esa ficción de que el Estado, o sea, de que el contrato es ley entre las partes, digamos que contendría una nueva dimensión. Entonces sí, vemos que sí va a cambiar el derecho, pero tenemos que alejarnos del derecho como únicamente producto político de los Estados. Hay nuevos actores. Fuentes alternativas. Fuentes alternativas, pero es más, hay conceptos como los de gobernanza policéntrica. Entonces vemos cómo ese policentrismo del que dicta la norma no va a estar, digamos, bajo la tutela 100% del Estado como lo conocemos hoy en día. Bueno, en 10 segundos los voy a invitar de una vez. En noviembre vamos a hacer el Internet Governance Forum, donde este tipo de temas lo discutimos, pero en el contexto del Internet. ¿Cómo gobernamos la Internet? En el caso de Venezuela. El foro de gobernanza de Internet va a ser en la central en noviembre. Y estos temas tienen mucho que ver con eso. Gracias. Yo te vuelvo a invitar al pasado y ver lo que hace. Esto es una cosa del futuro y yo hablando aquí del pasado, ¿no? Pero es que es necesario. O sea, nada se puede entender hoy si no entendemos de dónde viene la cosa. Las criptomonedas, por ejemplo. Con las criptomonedas, el status quo las mira como gallina que ve sal, ¿no? Y las deja correr, y ellas van a ver qué va pasando con eso y va caminando. Surge Malta, la isla de Malta en la Unión Europea, y saca 3 leyes impactantes en materia de criptoactivos. Comienzan a controlar efectivamente a través de una autoridad única la constitución de estas empresas, piden capitales mínimos elevados para garantizar transparencia, supervisión constante y todas estas cosas, y de pronto el mundo ve la cara y le dice, bueno, esto ya hay que entrarle de alguna manera porque ya, o sea, no hay forma en que la gente se decepcione de las cripto, ¿no? Ellas a veces decían que era un scam, otras decían que era una estafa, pero con todo lo que le han dicho, con todo lo que ha pasado, con la estafa que se acaba de destapar de PDVSA, y que tiene el mundo temblando todavía con el tema de los criptos, todavía están. Entonces, eso va a formar parte, y ya forma parte del futuro. Es decir, el dinero digital, los activos no digitales. Fiat. Exacto. No fiat, exactamente. Eso va a haber una transición, pero para allá va el tren. Entonces, ya la Unión Europea tiene toda una regulación tremenda, un paquete de leyes igual a lo que sacó Malta, basado justamente en la experiencia de Malta, para regular los criptoactivos, y dentro de nada, ya el primer ministro inglés también ofreció que el Reino Unido iba a ser, bueno, la casa del criptoactivo en los próximos años. Entonces, esto está cambiando rápido, y cada vez que hay algo de interés importante, impactante y económicamente valorable, el derecho se mete porque hay que controlarlo de alguna forma, ¿no? Entonces, hoy en día ya veremos que las criptos van a empezar a tener sus regulaciones en toda Europa, y de Europa brincará pues al resto del mundo. ¿Qué ha pasado? Bueno, que los mecanismos de reacción son lentos. Para poner de acuerdo tantos países en la OMPI hace falta mucho, bueno, lo sabe también. Lo que hay que hacer para lograr esos consensos es imposible. Entonces los mecanismos más dinámicos son los que están llevando la batuta. Sería un mecanismo como el de la Unión Europea, que inmediatamente saca su norma y la lleva y regula. Eso se está imponiendo. Obviamente, primero se instalarán los contratos de licencia, se hará lo que dicen los dueños de las tecnologías, hasta que llegue el Estado y PIN y regule, ¿no? Porque en algún momento la regulación llegará. Bueno, lamentablemente nos hemos excedido el tiempo. Yo creo que quedan muchos otros temas más para seguir conversando sobre el asunto, pero de verdad que creo que no podemos excedernos. No sé si hay alguna pregunta, si tenemos tiempo para preguntas o no. No, los dictadores del tiempo dicen que no tenemos tiempo para las preguntas y las respuestas. Muchísimas gracias por su tiempo.